Bienvenida a Vivir para Servir. Si hoy buscas paz en medio del caos, dirección en medio de la incertidumbre o simplemente deseas conocer más a Dios, quédate hasta el final. En cada episodio estaremos compartiendo enseñanzas de la Biblia y en libros cristianos que cada día nos desafían a renovar nuestra mente, fortalecer nuestra fe y caminar cada día más semejantes a Cristo. Tómate un respiro, ponte cómoda y comencemos. El libro que estaremos leyendo es el de No seas una mujer controladora de Shannon Ponkin. La dinámica es la siguiente. Yo estoy llevando la lectura y en base a ello yo te comparto lo que más me impactó a mí, lo que me ha sido de edificación y que ha renovado mi mente. Es que al final de la lectura vienen unas preguntas en las cuales te invito a que tú en la comodidad en la que te encuentres las respondas y a que reflexiones. Te estaré también compartiendo mis respuestas para que así juntas nos edifiquemos y crezcamos en la renovación de nuestra mente y seamos más en carácter a Cristo, que es el propósito en cada uno de los creyentes que Dios tiene para cada uno de los que han nacido de nuevo. Que tengamos una vida renovada y una vida nueva. En 2 Corintios 5:17, porque nueva criatura somos en Cristo, las viejas cosas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Abordaremos el capítulo 7 y estamos en la lección 3. Madres sedientas. Nos invita a leer Génesis 30, 22, 24 y Primera de Samuel, el capítulo 1. Disculpen, estoy con una infección estomacal y todo lo estoy haciendo desde la comodidad de mi cama, pero el reino de Dios jamás va a tener fin y aquí lo importante es que crezcamos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En Génesis 30, 22, 23, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Primera de Samuel 1. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón en Ratamai de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliub, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre era Ana, y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojada y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dijeres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra,
sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis conjonas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. El Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destestes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer, y crió a su hijo hasta que lo destestó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efán de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí la autora comenta: a veces las madres pueden comportarse como niñas egoístas de 2 años y tener sus terrulias privadas para tomar el té. Acaparamos a nuestros hijos como esas tazas de té, un hermoso juego de porcelana, pero en lugar de servir a Dios con nuestras familias y ofrecerle lo que Él nos dio primero, los rodeamos de manera defensiva y decimos: no, son todos míos. Y aquí me hizo recordar una escena. Yo no tengo hijos, pero sí estoy casada. Mi testimonio o cómo me casé, sé que es completamente de Dios. Sé que fue el esposo que Dios me eligió, y eso siempre es lo que yo deseé, que todo lo que pasa alrededor de mi vida sea voluntad de Dios y no sea la mía. Mi esposo es una persona que le gusta mucho, a través de la palabra, darle a sus hermanos en Cristo una palabra de aliento o ver sus necesidades. Y ahorita esta parte me recuerda mucho a un escenario donde mi esposo estaba sirviendo, a lo cual yo quería, como dicen, a veces las madres se comportan como unas niñas egoístas. Yo no soy madre, pero sí soy esposa, y esto me hizo recordar que verdaderamente en ese momento, en esa escena, fui una esposa egoísta, pero el egoísmo también viene de una parte de querer controlar, y yo quise que solo mi esposo tuviera su atención para mí, que en lugar, dice la autora, que en lugar de que podamos servir a Dios con nuestras familias, o sea, elegimos mejor de manera defensiva y decimos: no, son todos míos. Aquí a esto se refiere a los hijos, dado entendimientos con mi esposo. Debo de saber que primeramente, antes de mi esposo es mío, pues primeramente es de Dios, y primeramente mi esposo pues está para los designios y propósitos de Dios. Y verdaderamente ha sido como muy revelador y muy confrontante ver que, o sea, que sí cometí ese error. No lo había visto desde esta perspectiva, y de verdad que sí estoy asombrada. Aquí en otra parte que subrayé, que es esta, dice: tomar el control nunca trae la serena satisfacción que imaginamos, solo hace que nuestro corazón se irrite contra el que verdaderamente tiene el control, que es Dios. Y bien recuerdo que cuando yo quise tomar el control en esa situación con mi esposo,
pues verdaderamente sí me irrité y verdaderamente sí me frustré, me enojé mucho y sí le dije al Señor o sea, ¿por qué permitía esto? Y llorar y orar muchísimo. Este, pero a raíz que este libro de verdad ha sido de gran bendición, he podido ver que bueno, aparte de la caída de Eva y demás, ya en los capítulos del principio habla de ello, pues tendremos a querer controlar por la caída, por el pecado, el remanente de pecado que hay en nosotros. El propósito de Dios es que vayamos como menguando todas esas partes. Entonces, yo no lo había visto desde este punto de vista hasta ahorita que Dios verdaderamente es verdad. Dice que querer tener control, pensamos e imaginamos que traerá una serena satisfacción, pero eso es mentira. Créanme que yo lo he estado viviendo y cuando queremos controlar, pensamos que va a haber una serena satisfacción, pero no, eso es falso. Al contrario, entramos en desesperación, en ira, en contienda, entramos en un estado de alerta, en un estado de queja, en un estado eh, que no refleja el carácter de Cristo. Y es por todo ese tema, entran miedos, dudas, incertidumbres, pero nunca va a traer una serena satisfacción de la que pensamos o imaginamos, porque las cosas salgan como nosotras queremos. Y eso yo lo tengo visto porque yo lo he vivido y yo se los comparto abiertamente. Esto se trata de que crezcamos juntas y verdaderamente yo estoy creciendo mucho a través de este libro de esta hermana. Y sé también que fue de parte de Dios porque fue algo soberano. Entonces Dios sabía en la situación en la que me encontraba y puedo ver aquí la fidelidad también de Dios, que Él no desampara la obra de sus manos que Él empezó en cada una de nosotros. Y también subrayé, su vida de sed perpetua fue inesperadamente breve. Raquel hubiera vivido de otra manera de haber sabido el poco tiempo que tenía. Aquí se está refiriendo a Raquel que ella pues quería hijos y hijos y hijos y llegó a un estado de competencia con su hermana. Nunca fue suficiente con que le había concedido un hijo, sino que quería otro y quería otro. eh, y eso es a lo que nos lleva al control. Nunca estamos satisfechas, siempre queremos más, porque queremos controlar o queremos esa satisfacción que pensamos o imaginamos que vamos a tener, pero no es así. Siempre tenemos que estar gozosas, felices con lo que el Señor nos quiera dar cada día debajo del sol. Y a una mujer controladora no le gusta solamente tener lo que le da el Señor cada día debajo del sol, sino la tendencia es siempre a querer más por el control que hay. Y este libro pues es una invitación a reflexionar o a imaginar qué hubiera pasado si Raquel se hubiera dado cuenta que su afán de querer controlar y de querer tener más hijos, ella hubiera sabido que le quedaba muy poco tiempo porque al tercer hijo Raquel fallece. Eh, Eso es también algo que yo he estado meditando. Tengo 8 meses casada y dije, ¿qué hubiera sucedido si hubiera dejado como mi sed de querer controlar que las cosas pasaran como yo quisiera y se hubieran evitado tantos conflictos, tantas circunstancias que verdaderamente me afectaron muchísimo, que fueron muchas veces de oración, muchas veces de llorar, muchas veces de preguntarle al Señor por qué estaban pasando las cosas, pero si tan solo hubiera quitado mi afán de querer controlar, que incluso que lo que pidiera bíblico lo dejara y confiara más, es el que paga, el que Dios es el que pone, el que quita reyes, Dios es el que lo hace todo y le hubiera creído más a Dios que a mi pecado de control, o sea, hubiera sido diferente. También yo me quedo pensando ahorita en este tema que a Raquel al tercer hijo, pues ella muere. Y también subrayé, no nos ha dado nuestro juego de té para que nos sirvamos de ello, sino para servir al mundo con nuestros hijos. Llenamos a nuestros hijos de amor, los educamos y los guiamos y luego nos ofrecemos amablemente para calmar la sed de otros. Hay libertad en devolver a nuestros hijos a Dios. Eso le trajo libertad y gozo a las madres que lo han hecho así. Verdaderamente aquí habla pues de los hijos
pero verdaderamente yo me pongo a meditar y a reflexionar si yo hubiera entregadole a mi esposo primeramente, Señor, antes de que sea mi esposo, es tuyo y te pertenece a ti, em, y se lo hubiera entregado para que amablemente a Dios, para calmar la sed de otros hermanos, ya que todos tenemos dones y talentos para la edificación del pueblo de Dios y del órgano vivo que somos, el cuerpo en Cristo, hay libertad y hay gozo. Me pongo a pensar que de cuánto me privé si hubiera entendido esto, hubiera tenido libertad y gozo cuando mi esposo se puso al servicio en esa situación. Yo hubiera tenido mucha libertad y mucho gozo. Y no lo había visto desde este punto de vista que lo señala la autora y verdaderamente le doy gloria a Dios porque ahorita me hace entender que antes de que mi esposo sea mi esposo, pues le pertenece a Dios y que verdaderamente, pues, ofrecerlo también amablemente, decir: "Señor, antes de cualquier cosa es tuyo", este, y ofrecérselo así amablemente con esta renovación de mente y esta conciencia, va a traer mucha libertad y gozo para mí. Creo que no lo había visto así. Quiero que Dios pueda obrar conmigo y que pueda yo cambiar las cosas que tengo que cambiar, porque quiero ser mejor cada día y quiero ser congruente con lo que hago, digo, vivo, con lo que mi Señor me ha enseñado. Sé que todavía hay remanente de pecado en mí, pero sé que para lo que para mí puede ser imposible, sé que para Dios nada puede ser imposible. Entonces, de verdad estoy asombrada, no lo había visto desde este punto de vista. Verdaderamente, sí, mi esposo, antes de que sea mi esposo, es de Dios y le pertenece a él, pues Dios lo formó en el vientre de su madre. Aquí la autora se refiere a los hijos, pero verdaderamente antes de que también voy a tener en un punto hijos, antes de que sean mis hijos, pues son de Dios porque Él los formó, los creó, pensó en su diseño único, dándoles un tono de piel, un cabello, un iris de ojo que es como la huella dáctil, no hay ojos iguales a los que cada individuo tiene, pero pues Dios fue el que sopló el aliento de vida y se lo dio antes de que yo pudiera, pues antes de que yo pueda conocerlos o tenerlos, pues son de Dios. Entonces, wow, o sea, sí, es así. Y dice la escritura y la verdad los hará libres. Qué descanso, porque a veces pues en nuestra naturaleza caída el egoísmo, ¿no? O sea, cómo a veces nos puede pensar que las cosas son nuestras o que algo nos pertenece cuando realmente pues todo es de Dios y nada nos pertenece y no lo había visto desde este punto de vista con mi esposo. Sé que un día, si es su voluntad, pues vamos a tener hijos, y voy a tener que atravesar por esa parte de entregárselos amablemente a Dios y que antes de que sean mis hijos, pues son de Dios. ¿Recuerdan que leímos la historia de Samuel donde Ana tampoco podía tener hijos y cómo le pide a Dios un hijo y cómo se lo entrega voluntariamente Ana a Dios, ya que respondió su oración? Verdaderamente me sorprende cómo describe aquí la autora. Dice, Ana hizo algo totalmente distinto. Llevó a su pequeño hijo a vivir con el sacerdote y servir en el templo y declaró, todos los días que viva será de Jehová. Ana confiaba en Dios con todo su corazón y dócilmente le rindió el control. En contraste, Raquel anhelaba tener hijos con todo su corazón, era una mujer controladora, siempre sedienta de más. En lugar de exigir Ana que su esposo hiciera algo, Ana saltó de la mesa y corrió al templo para buscar a Dios. Y verdaderamente esto, wow, me impactó. ¿Cómo hacemos? Bueno, voy a hablar yo de mí. Muchas veces yo he hecho esto de que incluso me exijo a mí misma que la situación se tiene que resolver o que la circunstancia depende de mí para que se resuelva o incluso exigirle a mi prójimo que resuelva las cosas en lugar de yo correr, como dice aquí, Ana saltó de la mesa y corrió al templo para buscar a Dios. Cuando yo estoy, o sea, dejando esto del control, pero antes de que llegara este libro que ha sido de bendición, o sea, verdaderamente muchas de las veces yo llegué a correr a cómo podía solucionar la circunstancia, sea la que sea, que me estaba pasando, cómo yo podía resolverla en lugar
de hacer lo que hizo Ana, de correr con Dios y orar y pedirle a Él, el que es el todopoderoso. Y guau, no lo había identificado hasta ahorita con la historia de Samuel, cómo Ana lo hizo, y verdaderamente eso es lo bíblico. La mujer controladora como Raquel, dice, una mujer controladora siempre sedienta de más. Cuando queremos resolverlo en nuestras propias fuerzas o que incluso alguien más resuelva nuestras circunstancias es porque siempre estamos sedientas de más, porque queremos controlar y una vez que aparentemente salió como pensábamos, como queríamos, como la mujer controladora siempre quiere que pasen las cosas como queremos, pues pensamos que aparentemente va a haber satisfacción, pero no hay satisfacción, no hay goce, pasaron muchas cosas y eso, querer controlarnos, bueno, a mí en mi caso, querer controlar me deja en un estado de angustia, de preocupación, de ansiedad, de estrés, de enojo, de ira, de no. Entonces, Ana, en lugar de exigirle a su esposo, dame hijos como lo hizo Raquel, o sea, fue, corrió, saltó, fue al templo y oró a Dios. Y verdaderamente yo debo de reconocer que no muchas veces lo he hecho como esto es como lo recto, lo bíblico. He querido yo resolverlo o que alguien más lo resuelva o que se resuelva, pero muchas veces no he ido y he corrido y he orado y llorado y decirle: "Dios, que eso se resuelva", y irme tranquila. Dios había llenado de esperanza a Ana. O sea, esto es como que para mí ahorita, guau, o sea, verdaderamente cuando lo hacemos bíblico, Dios premia verdaderamente la obediencia y el orden. Llenó a Ana de esperanza y ella pudo irse, confiada en Dios y que no se preocupara más. Y ella em, hizo tal así y regresó a su casa y comió sin más tristeza ni desesperación. Comió a su casa sin más tristeza ni desesperación. Y yo verdaderamente, cuando las cosas no salen como yo pienso que deberían de salir, verdaderamente no como, verdaderamente, o sea, me encierro como en una burbuja y no voy y oro a Dios, para que Dios me pueda llenar de esperanza, para que Dios me pueda llenar de quitarme la preocupación, y que me llene cuando Dios te llena de esperanza, créeme que esperas tranquilamente, pacientemente y en paz, y estás llena de esperanza, de saber que el tiempo que Dios se quiera tomar, pero va a suceder, va a pasar. Y yo no lo estaba haciendo así. O sea, muchas veces yo lo estaba haciendo de la forma opuesta, y guau, qué confrontante para mí en estos momentos, qué fuerte, porque tengo mucho que crecer, mucho que aprender, mucho que avanzar. Y esta es una gran lección para mí. Cada vez que una situación que no está en mis manos y quiera controlar, tengo que ir a llevársela al Señor para que Él me pueda llenar de esa esperanza, de esa paz, de esa paciencia, yo pueda comer, dejar de tener trastornos alimenticios, porque cuando dejas de comer así esporádicamente, pues, o sea, también afectas a tu organismo intestinal, ¿no? Que cuando estás como triste y así, pues, o sea, tampoco está haciendo de nada de edificación ni nada provechoso. Dejas de hacer o de incumplir cosas que conllevan, pues, en mi matrimonio, por ejemplo, o que conllevan mis lecturas bíblicas, mis lecturas de los libros que estoy leyendo y, pues, o sea, es como que pausar, ¿no? Entonces, ya no se aprovecha bien el tiempo, como Dios dice. Verdaderamente, no me había puesto a pensar hasta ahorita todo lo que implica, querer controlar las circunstancias. Guau, no había caído en razón cuánto dejo de hacer por una situación que al final Dios quiere que yo confíe en Él, que al final Dios quiere que yo vaya al templo, o sea, que es en oración, que yo vaya y clame a Él, que yo vaya y suelte el control a alguien que sí puede mover los cielos, los mares, las estrellas, si Él quiere, porque Él es el Todopoderoso, yo soy una simple mortal, o sea, y cuántas veces pensamos que nosotras podemos controlar o resolver todo por nosotras mismas,
Y a veces no es así. A veces Dios tiene propósitos, tiene planes, tiene tiempos para cada una de nosotras, eh, para los propósitos que Él ha designado para nosotras, y que a veces las cosas no van a ser como nosotras queremos. O sea, mejor me quedo muy asombrada, muy impactada que verdaderamente tengo que hacer lo de Ana y continuar y esperar en el Señor. Dice que a cabo de un año Ana concibió y ya pudo cargar a su hijo y ya se lo pudo entregar al Señor. Nunca lo había visto desde esta perspectiva. Verdaderamente le doy la gloria y la honra a Dios por ser tan misericordioso conmigo y no dejarme en la condición en la que me encontraba. Y a través de este libro que me estoy edificando, lo quise hacer así para que también todo lo que yo estoy aprendiendo y creciendo por la gracia de Dios pueda compartirlo con ustedes y no solo quedármelo para mí, porque sé que muchas veces no soy la única, la autora también lo comenta, no es la única que ha pasado por mucha aflicción por querer controlar y que eso pues no es semejante al carácter de Cristo. Todo el tiempo en todos los evangelios Jesús siempre estuvo diciéndole al Padre que se haga tu voluntad. Incluso cuando fue arrestado en el Getsemaní, incluso le pidió, Jesús le dijo que no pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y no pasó la copa, sino pues se hizo la voluntad de Dios conforme a los propósitos que ya tenía para Jesús, que Él venía con un propósito de la salvación, confiar en que Dios sabe lo que hace y soltarle el control, rendirle el control y entregarle todo lo que nos ha dado y que siempre se siga haciendo lo que Él quiera, su voluntad. Dice que la mujer controladora siempre está sedienta de más. Y yo sí debo de reconocer que a veces me ha sucedido y en cambio esto contradice lo que Dios nos enseña, ¿no? O sea, no codices nada, ni su buey, ni su asno, nada de tu prójimo, nada es nada así, hasta una aguja que tenga, no la codices. Y la mujer controladora siempre está sedienta de más. Entonces, cuando queremos más y más, es porque son cosas que no tenemos y las queremos. Y cuando una mujer está controladora y sedienta de más, nunca es suficiente. Y sí, yo reconozco que he vivido frustrada, alterada y eso no glorifica nada en Dios. No lo había visto lo fuerte, las consecuencias tan grandes que hay detrás de. No había caído en cuenta que eso no está glorificando a Dios, que ahorita hablando con ustedes es como que, y Dios que me está ayudando, es como caer en cuenta de todas esas circunstancias, de que siempre querer más es codiciar o querer algo que no tengo, y mismo el Señor dice: "No codicies nada". O sea, de verdad estoy en esta parte de mi vida donde tengo que aprender a estar a despojarme de esa vieja mujer, del control que es pecado, y empezar en confiar en un Dios, que tengo un Dios poderoso, soberano, suficiente, amoroso, capaz, milagroso, y sobre todo que dice: "Cada quien va a recibir de acuerdo a lo que coseches", entonces no hay que errar. Siento que si cosechamos mucho controlar, 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 vamos a recibir todo el tiempo eso y, pues, mejor hay que controlar, confianza en Dios y confianza en que Él sabe lo que hace y esperar en sus tiempos, así como Ana fue llena de esperanza. Y cada vez que tengamos alguna circunstancia, ir en oración y entregársela, para que Él nos pueda llenar de esa esperanza y esa paz y esperar. Lo que sea que nos quiera entregar a su tiempo, esperar, pero ya con esperanza y poder comer y ya no estar tristes. Wow, qué fuerte. Qué entendimiento tan grande Dios me está dando ahorita. Y es lo que yo siempre le he pedido: "Señor, cámbiame, cámbiame, ayúdame. Para mí es imposible, pero para ti no es imposible nada". Incluso pasar por el agujero de una aguja a un camello, tú lo dices. Y yo creo, yo creo, yo creo, porque tú me has dado fe que me permite creer en ti y que siempre va a ser lo mejor. No querer controlar, porque es un atributo de Dios, porque solo Él tiene el control de todas las cosas, incluso de mi vida. Yo no sé cuándo muero, yo no supe cuándo nacía, pero Él sí tenía el control y sabe exactamente mi fecha, cuándo nací, mi hora, y sabrá cuándo Él me va a llamar. Que incluso eso no está en mis manos y yo no tengo el control porque es un atributo de Él.
no es un atributo nuestro. Aquí la autora comenta una historia y se las quiero leer para que tengan contexto. El sacrificio de Amy. El temor es a menudo lo que nos impide rendir el control. Mi amiga Amy es una de las personas más dulces y buenas que conozco. Para Amy, el temor siempre ha sido una lucha. Cuando nuestros hijos eran pequeños, se preocupaban por cosas por las que yo nunca me preocupaba, y el mayor temor de todos era el de perder a uno de sus hijos. Y eso sucedía alguna vez. Amy pensaba que solo podría pasar el resto de su vida en una posición fetal. No obstante, Amy perdió a uno de sus hijos. Hace apenas unos meses perdió a su preciosa Betty, de 13 años, una jovencita artística y llena de vida, que disfrutaba de trepar a los árboles. Cuando hablé con Amy justo después que se enteraran del cáncer, me dijo, finalmente me di cuenta de lo necia que he sido. Dios ha visto bien confiarme estos 5 hermosos hijos, pero yo no puedo confiárselos a Él. Amy pasó un año confiando poco a poco la vida de Betty a Dios, y luego tuvo que entregársela por completo. Sin embargo, en el funeral, Amy estuvo mejor que nunca. Ya no tenía temor e irradiaba tanta fe y esperanza como jamás había visto. Sí, su sacrificio fue horrible y profundamente doloroso, pero Amy, como Ana, había derramado su dolor delante del Señor. Le había devuelto a su preciosa Betty. La historia de Raquel nos muestra que no podemos controlar el futuro. Y qué fuerte, porque ahorita yo caí en cuenta que en esta parte donde comenta, el temor es a menudo lo que impide rendir el control. Verdaderamente, ahorita caí en cuenta cómo había estado temiendo a mi futuro en esta tierra, aunque ya sé cuál es mi final feliz, ya sé cuál es mi página. El día que yo parta de esta tierra, yo sé que me voy al descanso eterno con mi Señor, al paraíso, a donde ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, pero estaba viendo que sí tenía temor. Ahorita me acabo de dar cuenta a mi futuro en esta tierra, como que qué va a pasar en el futuro, qué va a ser de mí, qué va a suceder, están estas y estas circunstancias, qué, qué va a ser de mí. Entonces ahorita comenta a mí, dice, si Dios ha visto bien confiarme estos 5 hermosos hijos, pero yo no puedo confiárselos a Él. Y para mí fue muy fuerte, porque si a mí bien Dios ha decidido confiarme incluso la vida misma de mí, ¿cómo es posible que yo no pueda confiársela a Él mi propia vida? Incluyendo los días que me va a dar Él debajo del sol en el futuro. Y para mí ahorita fue como un tema o una situación de que le pedí perdón, o sea, le dije: "Dios, perdóname, perdóname". Como dijo Amy, qué necia fui en no haberte confiado a ti los días que me vas a dar debajo del sol en el futuro, no ya después de que deje esta tierra. Sé que va a pasar después de que deje esta tierra, porque está escrito en su palabra, pero mi temor al futuro, acabo de ver que ha sido el causante de querer controlar muchas áreas de mi vida, incluyendo mi matrimonio, que no me ha dado la satisfacción, ni el gozo, ni la esperanza. Al contrario, pues cuando quieres controlar siempre quieres saberlo todo, saciar todo. Y estoy hablando de mí misma. No, ahorita no voy a hablar de las personas a mi alrededor, ¿no? O sea, sino estoy hablando ya en un contexto de que Dios quiere que pase lo que pase y venga lo que venga, confiarle mi vida a Él y saber que Él es el Todopoderoso, saber que Él fue el que me formó, me creó, porque dudé, porque tuve este miedo en entregarle mi futuro que me llevó a querer controlar. No lo había visto desde este punto de vista. Ahorita es como que si algo se hubiera abierto en mí, sé que es Dios,
el que está obrando en mi corazón. Y de verdad fue muy doloroso también ahorita para mí, porque dije: "¿Cómo fue posible que más adelante le voy a tener que confiar a mis hijos y más cosas, pero cómo fue posible que el miedo al futuro en mi vida, qué iba a pasar de mí debajo del sol, eh, me llevara a una situación de control?". Porque querer controlar es pecado, y cómo fue posible que fui incrédula, dudara, desconfiar de Dios. O sea, verdaderamente no estaba viendo la raíz de dónde provenía este control, y es como un miedo a qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a ser de mí, qué va a acontecer. Y pues le dije a Dios ahorita: "Señor, ayúdame a entregarte mi futuro, o mejor dicho, el futuro que tú me vas a dar. Ayúdame a entregártelo confiadamente, amablemente. Ayúdame a no volver a caer en la incredulidad de de poner, o sea, mi confianza en ti. Ayúdame a no caer en el temor, porque me va a llevar a controlar. Ayúdame a despojarme del temor, del control, porque es algo que no va a glorificar, es algo que no me va a hacer crecer, que es algo que no puedo permitir que mi mente siga en ese concepto, sino renuévame la mente, ayúdame que esto se atesore en mi corazón, para así yo poder vivir en vivir desde un estado de confianza y plenitud completa en ti y esperanza, como se la diste a Ana, como se la diste a Ami. Saber que si tú me has confiado el aliento de vida, que yo esté viva, es porque tú me confiarás y tú estarás en cada situación, los días que me quieras dar debajo del sol, ya sea 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, no una eternidad de años, porque sabemos que este cuerpo se queda aquí, lo dejamos aquí, posteriormente pues ya es otra vida en el paraíso con el Señor, los que son nacidos de nuevo, claro, los que han creído en Jesús, este, pero ¿cómo es posible que no había confiado? O sea, ¿cómo es posible que caí en el miedo al futuro, en esta tierra, que me llevó a querer controlar? Y no me había dado cuenta de eso hasta ahorita. Para mí fue muy fuerte. Lloré antes de de poderles compartir esto, porque para mí fue que hasta me agarró de sorpresa. Jamás me imaginé que era por un temor al futuro, eh, y guau, qué fuerte. Es una invitación para mí para cederle, para rendirme a Dios y entregarle incluso mi vida misma, y que lo que Él decida, tengo un Dios que me ama, que su voluntad siempre va a ser mejor, pase lo que pase, venga lo que venga, incluyendo las pruebas, las aflicciones, este, pero ¿cómo es posible que pueda haber caído en el miedo? ¿Sabes? Siento que nos puede pasar a cualquiera, y pues yo se los quiero compartir. Lo que me acaba de dar de crecimiento Dios, de enseñanza, de entendimiento, y que no veía venir que era mi miedo al futuro. Y como ese miedo me llevó a querer controlar, que incluso tener todo controlado para que mi futuro estuviera aparentemente asegurado, y que con Dios no es así. Con Dios es una nueva vida en Él, y que siempre va a ser lo mejor, hacer como Él dice que se haga, confiar en Él y voluntariamente entregarle la vida que nos dio, y que se haga como Él diga, venga lo que venga y pase lo que pase. Para mí sí fue muy fuerte, como diría mi hermana Ivette, una descalabrada ahorita recibí, pero gloria a Dios, y de verdad aquí es donde Dios me confirma lo bueno y lo misericordioso que es, que no permitió dejarme en la condición en la cual estaba yendo. El Espíritu Santo que muere en nosotros es el que hace la obra. No la llevo yo, no la lleva nadie en mi cambio, sino el Espíritu Santo. Y guau, no me imaginé que iba a tener este crecimiento, y que iba a poder ver la raíz del control que yo estaba teniendo
en mi matrimonio. Entonces, wow, qué fuerte. De verdaderamente, si está en sus alcance, de verdad compren este libro, va a ser de verdaderamente de edificación. También pueden enviarme un DM si quieres que lo hagamos juntas. Verdaderamente este libro ha sido de una bendición de parte de Dios y de gran, gran edificación. Y sé que fue él y sé que también fue él el que inspiró a la hermana Shannon Ponky a escribirlo, y ella pues también nos comenta que ella también pues pasó por temas de control, ¿no? Y cada día pues es como Jesús, ¿no? Ir dejando, ir confiando y que se haga su voluntad de Dios. Después que lo hubo destestado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silón, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli. Y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tú, Sima, vive tú, alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y la pregunta que nos hace es la siguiente: ¿qué te está llamando Dios a dedicar a Él como lo hizo Ana? Siento que me está llamando a dedicar, sería mi vida, mi esposo y mi matrimonio. Y la siguiente pregunta: ¿o cómo es que ya has encontrado libertad en hacerlo? La verdad, ahorita encontré libertad en decirle a Dios, pues, que me perdonara, que había, pues, estado con miedo y eso me llevó al control y no confiar en Él. Siento que ahorita he encontrado libertad en hablar con Él, en sincerarme con Dios, en decirle mi situación, y siento que eso es lo que, como Ana que fue y lloró, siento que esto me acaba de traer libertad. Y dice, para meditar, Salmo 16:5. Ya si gustas ese buscarlo. Y deja aquí una pequeña reflexión. Cuando intento acercar hacia mí y acapar con temor lo que es mío, mi sed nunca se apaga. Padre, quiero experimentar la libertad de confiar mi vida y mis hijos a ti. Y en este caso yo le confiaría, o más bien le diría: Padre, quiero experimentar la libertad de confiar mi vida, mi esposo, mi matrimonio a ti. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Ayúdame. Y bueno, quiero darle gracias a Dios primeramente por haber permitido este tiempo, este espacio con ustedes. Quiero también darle gracias a cada una de ustedes que se dieron el tiempo de ver esto hasta el final. Verdaderamente ha sido de mucha bendición, de gran edificación para mí, y esto solo lo hago con el fin de compartírselos a ustedes, porque a veces otra hermana en la fe puede darnos otra cosmovisión, otra perspectiva, otro punto de vista que nosotros no habíamos visto, y esto puede ayudarnos muchísimo a nuestro crecimiento. Si se quieren integrarse a que crezcamos juntas, por favor envíenme un DM, podemos hacer algo en conjunto para la edificación y para crecer verdaderamente en el conocimiento de Dios, crecer en nuestra santificación, crecer en la verdad y sobre todo crecer para así estar viviendo para la gloria de Dios. Gracias por acompañarme en un episodio más de Vivir para Servir. Gracias por acompañarme en mi crecimiento. Mi oración es que esta enseñanza no se quede solamente como información, sino que produzca una transformación real en tu vida, te acerque un poco más al carácter de Cristo. Este episodio fue de bendición también para ti. Compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Verdaderamente te invito a que me sigas para que caminemos juntas en una nueva enseñanza. Hasta el próximo episodio. Que Dios fortalezca tu fe y recuerda siempre que fuimos llamados a vivir para servir.